Hola amigos de UTIC Perú, les habla Nancy Supo. Hoy hablaremos acerca de la pedagogía activa o escuela nueva. El término escuela nueva se refiere a todo un conjunto de principios que surgen a finales del siglo XIX y se consolidan con el primer tercio del siglo XX como alternativa en la enseñanza tradicional. Estos principios derivaron generalmente de una nueva comprensión de las necesidades de la infancia. La escuela nueva surge en Europa en un contexto histórico propicio, ya que sus principios educativos, su metodología y su praxis escolar sintonizan a la perfección con el tipo de enseñanza que necesitan y desean las nuevas clases medias, ya constituidas como las fuerzas más modernas y progresistas en una sociedad que comienza una imparable carrera de cambios y progreso en campos tan diversos como el político, social, industrial y tecnológico. Debemos señalar además que los movimientos educativos socialista y anarquista nunca estuvieron integrados en la escuela nueva, aunque sí participaron de una parte significativa de principios y criterios educativos comunes. En el contexto histórico de la escuela nueva surge una corriente de interés por el estudio científico del niño y de la infancia. La multiplicación de escuelas y del número de niños procedentes de ámbitos sociales y económicos distintos exigió diversificar los métodos y los principios. Ni todos los niños eran iguales ni podían ser tratados con un mismo patrón. La escuela nueva se plantea un modelo didáctico y educativo completamente diferente a la tradicional. Se trata de convertir al niño en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que se ha denominado paidocentrismo, mientras que el profesor dejará de ser el punto de referencia fundamental, magistrocentrismo, para convertirse en un dinamizador de la vida en el aula, al servicio de los intereses y necesidades de los estudiantes. ¿Cómo funciona la escuela nueva? ¿Cuáles son sus principios? La palabra clave será actividad, aprender haciendo en un ambiente educativo, en el aula transformada en vida social, en asunto de la sociedad a la que se pertenece, mobiliario flexible dentro del aula para adaptarse a situaciones didácticas y de aprendizaje diferente. No existen los libros como tales, sino que se dan pautas de trabajo y de actividad, y en una programación previa, los maestros y alumnos van a construir los contenidos a partir de los intereses y motivaciones de los alumnos, rechazando el enciclopedismo y el manual escolar de la escuela tradicional. Existen 4 momentos fundamentales, según Luzuriaga, en la constitución y desarrollo de esta escuela educativa. Primero, de 1889 a 1900, es la etapa de ensayos y experiencias. Segundo, de 1900 a 1907, viene la formulación de nuevas ideas educativas y en especial el pragmatismo de Dewey y la escuela del trabajo de Kirchsteiner. Tercero, de 1907 a 1918, la renovación metodológica por la creación y aplicación de los primeros métodos activos. Y finalmente cuarto, a partir de 1918, en que se da la consolidación y difusión de las ideas y métodos de la escuela nueva. A pesar de la diversidad metodológica que caracteriza este movimiento, todos los métodos tienen algunas características comunes que permiten diferenciarlos claramente de la metodología de la escuela tradicional. Estos rasgos comunes surgen de los principios que singularizan la escuela nueva. Tienen en el concepto de activismo y el respeto a la individualidad dos de sus pilares básicos. Las características de la escuela nueva se identifican porque el papel del maestro es observador, estimulador y orientador. Otra de las características de la escuela nueva es que se considera como auténtica comunidad vital, donde se establece el compañerismo y la solidaridad. La escuela nueva está situada en la vida, basada en aprender para la vida. La escuela gira en torno al interés del niño, donde existe una programación escolar, una autonomía y se motiva la espontaneidad. El rechazo al modelo pedagógico tradicional y al formalismo, a la memorización, al autoritarismo, al intelectualismo. Otra de las características es que la escuela debe ser activa, donde debe predominar la autoactividad, la autonomía y la espontaneidad. Es un enfoque pedagógico que convierte al niño en sujeto y no en objeto. La orientación hacia el niño tiene absoluta confianza en su naturaleza, defiende la acción como condición y garantía de aprendizaje, se aprende haciendo, promueve la humanización de la enseñanza. El niño es el elemento fundamental del proceso educativo. La escuela se torna en un espacio más agradable, se hace énfasis en el juego y la libre actividad del niño.
El profesor es orientador y estimulador del aprendizaje. ¿Y qué promueve la escuela nueva? La escuela nueva promueve el aprendizaje activo, participativo, colaborativo, centrado en el niño. Se respetan los diferentes ritmos de aprendizaje. El rol del docente es facilitador, la relación más cercana y fuerte entre la escuela y la comunidad. Se incluye una nueva generación de textos o guías de aprendizaje interactivos que promueven la enseñanza y el aprendizaje. Se respeta el trabajo individual, así como también el trabajo colaborativo y en equipos, fomentando la interacción. Se hace énfasis en la formación de valores y actitudes democráticas y de participación. En la siguiente imagen se observa a los principales exponentes de la escuela nueva. Dewey, del año 1859 al año 1952 en los Estados Unidos. Claparé, de 1873 a 1940, y Ferreire, de 1879 a 1960 en Suiza. Net, de 1881 al año 1973, y Freinet en 1896 y 1966 en Francia. En Bélgica, de Crowley en 1871 a 1932. En Italia, a María Montessori en el año 1870 hasta 1966, y Agustín Nieto Caballero el año 1889 hasta el año 1975. Como se puede observar, en diferentes partes del mundo existían los exponentes de la escuela nueva. John Dewey fue un filósofo y psicólogo educador estadounidense. Consideraba una pedagogía instrumentalista que hacía influencia del pragmatismo en la enseñanza por la acción y el interés productivo del niño. Clara que el pensamiento tiene que comprobarse por medio de la acción para que se convierta en conocimiento. Pensamiento es un instrumento destinado a resolver los problemas de la experiencia. Pensamiento es un instrumento destinado a resolver los problemas de la experiencia. El pensamiento tiene que comprobarse por medio de la acción para que se convierta en conocimiento, y éste genere la resolución de estos que sirvan para resolver los problemas de la experiencia. Sinteticemos la teoría de John Dewey. En educación, las características son constructivas, activas y participativas. El proceso es continuo social de integración, cuyos objetivos, la educación es un proceso continuo social de integración. Tiene como objetivos la evolución del niño y la integración social del mismo. Para John Dewey, la escuela es una institución que enseña a los alumnos a solucionar problemas y tiene como objetivo la educación en valores y enseñar a través de la realidad. La escuela para John Dewey presenta las materias de la educación que son el centro de correlación y su función es socializar. Principios de su teoría educativa de John Dewey. La escuela es el centro de iniciación de trabajo, la organización de las asignaturas de acuerdo a la vida activa y social. En el aspecto psicosocial, lo personal, lo social, bien desarrollado, mejor adaptado. El interés es el punto de partida de la acción educativa, estimula el cambio y sugiere motivaciones permanentes. Ovide de Crowley nació en Bélgica en el año 1871 y murió en Bruselas en el año 1932. Realizó estudios en medicina, neurología, psiquiatría y es psicólogo y pedagogo. Estudió a niños con retraso mental. Crea una institución, Escuela para Vida mediante la Vida. Su aporte fundamental son los centros de interés. La base de la pedagogía crowleyana es el juego, parte de la inteligencia y trata de desarrollar la actitud sensorial. Los juegos están inspirados en el globalismo. Los juegos sensoriales, motóricos y de atención se dividen en juegos visuales motores, que son los bloques, el cubo, clasificación, encaje, bastidores, costura y palillos. Los juegos motores y audiomotores y finalmente los juegos visuales. Los juegos de iniciación a las actividades intelectuales. Se clasifican en juegos de iniciación a la aritmética, noción del tiempo e iniciación a la lectura. El sistema de Crowley toma como punto de partida los ejercicios que convergen alrededor de un mismo centro, de una misma idea, el principio de actividad. El alumno es activo, trabaja libre y espontáneo y tiene una tendencia lúdica. En el principio de globalización, traduce el sincretismo del niño, detallismo no, totalidad sí. La mente del niño es global. Mientras que en el principio de libertad se considera la acción de los alumnos de acuerdo a su edad y sexo, las condiciones psicológicas y mentales, la autonomía,
la actividad en función a los intereses y necesidades del niño. El sistema de Crowley para su aplicación recurre al método del centro de interés que presenta 3 etapas. La observación, que se refiere a los hechos y acontecimientos científicos, de preferencia en el medio natural. Los niños deben aportar ideas y vivir experiencias como pensar, medir, contar, etc. La asociación se refiere a las ideas y el razonamiento. Los ejercicios podrán referirse a objetos y hechos de otros lugares, que no pueden ser observados directamente, como el espacio y el tiempo. Los niños deben preguntarse el cómo y por qué de las cosas. La expresión se refiere a la traducción del pensamiento para transmitirlo y hacerlo accesible a los demás. La expresión puede ser abstracta o concreta. A través de la expresión se comunican impresiones. Otro de los precursores de la Escuela Nueva es Celestín Freinet. Freinet acoge las teorías de la Escuela Nueva, pero con un carácter democrático y social. Quiere diferenciarse de esta y crea el movimiento de la Escuela Moderna. Principales ideas y aportaciones dentro de la Escuela Moderna. Freinet estipula las ideas psicológicas del tanteo experimental, funcionalidad del trabajo, principios de cooperación, ambiente escolar y crear material. Freinet hace énfasis en el desarrollo de la persona como individuo, respetando su ciclo natural. Fomenta las prácticas naturalistas. El vitalismo es la corriente filosófica que atiende a la filosofía de la vida. Desarrolla sus técnicas basándose en 3 principios: libertad de expresión, vida en cooperación, vida participativa. Desarrolla el concepto trabajo-juego. Dentro de las técnicas que Freinet considera es la imprenta escolar y las técnicas de impresión, el texto del dibujo libre y los libros de la vida, los ficheros escolares y autocorrectivos, la correspondencia interescolar, el plan de trabajo, la asamblea, las conferencias y el periódico mural. María Montessori y la Escuela Nueva, pedagoga italiana conocida por idear un método de enseñanza, hoy conocido como método Montessori, basado en la plena libertad del niño para desarrollar sus propias iniciativas. María Montessori, rodeada de alumnos, en el año 1907 presentó un método para la educación preescolar que defendía el desarrollo de la iniciativa y de la autoconfianza en el niño. En todo el mundo hay escuelas que siguen sus técnicas de enseñanza. El método Montessori es un método educativo alternativo basado en las teorías del desarrollo del niño o la niña. Puede sacar las potencialidades de los pequeños a través de la interacción con el ambiente, el afecto y el respeto. Se fundamenta en la autonomía, la independencia, la iniciativa, la elección, la voluntad y la autodisciplina. Los 4 principios metodológicos son: método absorbente, los niños absorben todo sin darse cuenta. El periodo sensible es un periodo en el cual los niños pueden adquirir una habilidad que les permite interaccionar con su entorno. El ambiente preparado se refiere al ambiente donde debe estar organizado para fomentar su aprendizaje y crecimiento. La actitud del adulto es una guía para los niños y niñas y darles a conocer el ambiente de forma efectiva. La pedagogía de María Montessori se basa en 6 principios fundamentales: la autonomía, la independencia, la iniciativa, la elección, la voluntad y la autodisciplina. Su primera casa Bambini fue inaugurada en 1907. Era la primera casa hogar en el barrio romano San Lorenzo. Dicha casa hogar se convierte en el origen del método educativo Montessori, el cual comienza a ser puesto en práctica en el mismo lugar. El objetivo de la casa Bambini era el deseo natural de aprender y la autoeducación. En estos hogares destaca el orden, el ambiente, estímulos importantes como la libertad y la disciplina. La maestra montessoriana. María Montessori a lo largo de su vida escribió diferentes obras basadas en la forma de educar a los niños y niñas. Podemos destacar algunas de ellas: el método Montessori en el año 1912, la antropología pedagógica en el año 1913, el método avanzado Montessori en 1917, Paz y Educación en el año 1934 y finalmente El secreto de la infancia en el año 1936. Hasta pronto amigos, nos vemos en el próximo video.